Seguimos en el libro de Oseas. Bien. Yo tengo, no sabéis cuántas ganas tengo de llegar al final de Oseas, que es cuando Dios, bueno, es cuando termina el mensaje. Llevamos varios capítulos de palabras muy fuertes, palabras de condenación al pueblo, y cada 2 por 3 vemos una ventana de algo positivo. Y hoy también, pues en este capítulo veremos también, ¿no? Donde Dios habla de cómo vio a Israel antes y cómo será Israel en el futuro, bien, pero preparaos porque otra vez, pues hoy vemos mucho de Dios diciéndole a Israel lo mal que lo está haciendo, ¿no? Versículos pues llenos de, bueno, hablando del pecado, bien, así es. Necesitamos, creo, o sea, vivimos en una época donde todo tiene que ser muy positivo, todo tiene que ser de ánimo siempre. La gente obviamente pues no les gusta escuchar cosas, bueno, negativas o cosas que no son, que no animan. Pero a veces es importante, porque la verdad todos tenemos tantos pecados personales que faltan por acabar de ser eliminados de nuestra vida, que es necesario. Por eso tenemos que leer la Biblia, porque la Biblia nos enseña dónde tenemos que cambiar en el corazón. No se puede vivir leyendo simplemente los salmos o leyendo simplemente las partes de la Biblia que son de ánimo, que son partes importantes de la Biblia y desde luego las estudiamos y las disfrutamos. Pero gran parte de la Biblia, bueno, el tema principal de la Biblia es la caída del humano en el pecado y la restauración, la solución al pecado, ¿no? Para llegar a la solución tenemos que entender el problema, tenemos que ver realmente la condición del corazón humano y por eso tenemos los libros de los profetas, ¿no? Que hablan tanto de los problemas en el corazón de Israel. Así que recuerdo una vez más, ¿no? Esto es un libro que Oseas, el profeta, está hablando a Israel. Nosotros no somos Israel, no somos judíos, no hemos cometido todos los mismos pecados los cuales leemos, aunque todos cometemos nuestros propios pecados, ¿bien? Pero el propósito de estudiar el libro de Oseas es conocer a Dios. Al final nunca vamos a ser judíos, no, o sea, esto nunca nos va a tocar de una forma tan personal como en los días de Oseas, pero Dios lo puso en su palabra, no solamente para los judíos, sino para creyentes por los siglos venideros, que aprendiéramos acerca de nuestro Dios, ¿no? Y acerca de su respuesta al pecado. Hoy Dios va a hablar de las consecuencias del pecado. Recordar que al final de Oseas viene el perdón y la restauración, ¿no? Es un libro de restauración. Pero como digo, lo vamos mirando un capítulo a la vez. Hasta aquí hemos llegado. Y hoy vamos a ver lo que son las consecuencias del pecado de los judíos. ¿Bien? Así que vamos a empezar con el versículo 1 de Oseas capítulo 9. Dice: no te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos. Nota de introducción: en todos estos primeros versículos, primera mitad del capítulo, todo trata, como tantas cosas en el Antiguo Testamento, bueno, en el tiempo, la era del Antiguo Testamento, trata de la cosecha, ¿no? El tiempo de cosecha, la fertilidad de la tierra. En estos tiempos la cosecha era todo, ¿no? Vivías o morías según lo que lo que crecía en tu terreno. Así, o sea, no es que cada uno tenía su trabajo y iba a trabajar en donde fuera, no. Todo dependía de la cosecha y eso era lo más importante. O sea, tocaba todo aspecto de su vida, ¿no? Y aquí pues está hablando del tiempo de la cosecha. Dice: no te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos. Saltar de gozo, ¿por qué? Porque ha venido una buena cosecha. Porque ha llegado la temporada. Y claro, a lo largo del año habían diferentes
diferentes cosas que se plantaban y se recogían, ¿no? Habían muchos tiempos de cosecha, pero Dios está diciendo, no os alegréis como los de alrededor, porque no vais a tener cosecha. La tierra no os va a tratar bien. Dice, no te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como en los pueblos. ¿Por qué? Porque has fornicado apartándote de tu Dios. Recordamos, cuando Dios entregó la tierra prometida en manos de los judíos, les dijo, la tierra es tierra que fluye leche y miel. Es un poco figurativo, pero describiendo una tierra fructífera, verde, si piensas en lo que es el País Vasco comparado con mucho del resto de España, ¿no? Es un sitio donde da mucho fruto, donde hay agua y crecimiento, y es un sitio de mucho fruto, ¿bien? Pero esa agua y miel, ¿no? Ese fruto que iba a dar la tierra dependía de la obediencia de los judíos, ¿no? Dios lo dijo desde el principio, si obedecéis mi ley, si me seguís a mí y os apartáis de los dioses paganos de la tierra de donde vais, os será fructífera la tierra. Si no lo hacéis, vendrán tiempos de sequía, tiempos de hambre, tiempos de muerte y destrucción por falta de comida, ¿bien? Al final, cuando falta comida, hay violencia, o sea, todo esto desencadena muchos problemas, donde la economía y la vida entera es basada en estos tiempos de cosecha. Bueno, dice, has fornicado apartándote de tu Dios. Todo, el símbolo, la alegoría de todo el libro de Oseas es un matrimonio, ¿no? Y ya hemos visto, pues, Israel como la esposa de Dios. Por eso se usa este lenguaje. Pero Dios dice, Israel, os habéis apartado de mí, ¿no? Me habéis abandonado, igual que uno que rompe su promesa con su cónyuge, o otra promesa de otro tipo, ¿no? Habéis roto la promesa y me habéis abandonado. Te has apartado de Dios, ¿no? Es tema principal en el libro de Oseas, el conocimiento de Dios, el estar cerca de Dios, y Dios dice, pues no estáis cerca, os habéis apartado. Dice, amasteis salario de ramera en todas las eras de trigo. Por aquí entra lo de cosecha, ¿no? Lo que pasaba, y el pecado, que era siempre el pecado de los judíos, era adorar dioses falsos, en la esperanza de que si adoramos a muchos dioses, pues alguno de ellos va a bendecir la cosecha y tendremos mucho. Bien, aparte de que, pues, la adoración de estos dioses iba con cosas de fornicación, iban de cosas de la carne, pero la gente abandonaba su confianza en Dios para la cosecha y adoraban a dioses falsos, ¿bien? Y lo hacían en las eras de trigo, ¿no? Que eran, pues, hoy en día eso es casi irrelevante a nuestra vida, ¿no? Pero eso era un lugar importantísimo, era el lugar donde se cosechaba y se trataba con la cosecha. Dice, la era y el lagar. O sea, la era para el trigo, el lagar para el mosto, el vino, no los mantendrán y les fallará el mosto. Bien, esto es tan sencillamente, no vais a tener nada, porque el todo era la comida y la bebida, ¿no? La tierra no os va a dar para vivir. Cuando la tierra no da, la gente muere. Así de sencillo. O se desencadena violencia, destrucción, sufrimiento, robos, de todo, ¿bien? Cuando la tierra no da, pues la sociedad se derrumba. Dice, no quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Asiria, donde comerán vianda inmunda. ¿Os acordáis en los tiempos? Bueno, ¿por qué los judíos terminaron en Egipto? ¿Por qué acabaron en Egipto en los días de José? ¿Os acordáis? Hubo falta de cosecha, no había comida, ¿bien? En este caso no nos dice la Biblia que fue por pecado de ninguno, no habían entrado en el pacto con la ley de Moisés, ¿no? Pero hubo cosecha y huyeron hasta Egipto donde había cosecha, ¿no? Donde Dios había dado provisiones. Pues, dice, os vais a quedar sin comida, vais a ir como refugiados a Egipto, y Egipto es simplemente recordar el pasado, porque los judíos, la mayoría no fueron a Egipto, sino a Siria, porque fueron capturados, ¿no? Pero la idea es, porque no vais a tener nada, vais a
ser destruidos. Al final, no tener cosecha también les hacía débiles frente a peligros externos, amenazas externas. Evidentemente, si no podían, o sea, si no había cosecha, pues toda la sociedad estaba débil y les habría pues, los ataques de Asiria. Dice Dios simplemente, vais a perder la tierra, no os va a dar y vais a terminar como antes erais esclavos en Egipto, pues ahora esclavos en Asiria, que es lo que ocurrió. Y dice, cuando estés allí, dice, vas a comer vianda o comida inmunda, o sea, comida que no es la comida de la ley de Moisés. O sea, aparte de ser arrebatados de vuestro lugar, vais a entrar a una nación pagana. Ya no vais a tener autonomía espiritual. No vais a tener libertad espiritual para hacer lo correcto. Vais a estar rodeados de una cultura pagana. Y aquí habla de la comida, porque es el tema principal un poco de todo este capítulo, pues hablar de la comida y la cosecha, ¿no? Pero allí no vais a comer lo que da Dios, vais a comer la comida de Asiria. Y esto nos recuerda mucho a Daniel. ¿Os acordáis de Daniel y sus amigos, que fueron parte de los que fueron llevados en cautiverio a Asiria? Exactamente lo que está diciendo Oseas. ¿Y qué pasa? Fueron allí y, al parecer, habrían igual más, pero fueron los únicos que arriesgaron sus vidas en plantar los pies y decir, vamos a hacer lo que está bien, y vamos a comer lo que Dios ha mandado de comer, etc., ¿no? Los demás, y seguramente casi toda la mayoría del pueblo, pues, al ser llevados a un lugar pagano, pues hacían como los paganos, no comían lo correcto, no hacían lo que decía la ley de Moisés, ¿no? Y eso era el peligro. El peligro principal del pecado es cuánto te aparta de Dios, y como un pecado te lleva a otro pecado y a otro pecado y te atrapa. Si en las películas pues ves las arenas movedizas o algo así, que no funcionan así en vida real, eso es una cosa completamente de películas, ¿no? Pero uno entra a la arena movediza y se mueve y con cada movimiento se va ahogando lo que fuera. Pues la idea es esa con el pecado. Un poco de pecado simplemente te mete en más pecado y te encuentras alejado de Dios. Eso es el peligro del pecado. Dios evidentemente nos puede sacar del pecado. Siempre hay esperanza y vuelta atrás, pero se hace más y más y más difícil arreglar la vida. Más difícil dejar el pecado. Es como uno que se vuelve adicto. Cuanto más consume de algo, más difícil es dejarlo después. Y así es el pecado. El pueblo va a quedarse apartado de Dios y con dificultades de hacer lo correcto cuando sean llevados a cautiverio. Dice, no habrán, cuando estén en Asiria, ¿no? Cuando sean eliminados de la tierra, no harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios les serán gratos, porque no van a hacer las cosas bien. Los sacrificios se tenían que hacer en Jerusalén, ¿no? Eso era en el tabernáculo, en el templo. Eso era lo que había establecido Dios. No iban a poder adorar a Dios ni siquiera correctamente estando en cautiverio. Bien. Ahora, todo esto hay que balancearlo o recordar, pues, partes de la Biblia como Nehemías, como Daniel, donde vemos a judíos en cautiverio que, aunque fue muy, muy, muy difícil, o sea, ellos tuvieron que ir muy, muy cuesta arriba para tomar las decisiones correctas y servir a Dios. Y ellos terminaron siendo excepciones grandes porque la mayoría se perdía. Es un poco la idea, ¿no? Sí, tenemos a Daniel, sus amigos, tenemos a Nehemías, a Esdras, gente que, a pesar de estar rodeados de una cultura pagana, pues eligieron hacer lo correcto. Desde luego, Dios no está diciendo que al ser llevados a Siria no vais a tener opción de hacer lo correcto. Lo que está diciendo es que va a ser mucho más difícil hacer lo correcto. Va a ser difícil tomar las decisiones que yo quiero que toméis, ¿no? Y eso es lo que hace el pecado, eso es la tragedia y la injusticia, en un sentido, del pecado. Que el pecado nos lo pone más y más y más difícil hacer lo correcto.
es una trampa, y Satanás es uno que atrapa, busca engañar y atrapar a la gente, y después, cuanto más les arrastra del plan de Dios, más difícil es volver. Y así es como funciona. Dice, sus sacrificios no les serán gratos. Dice, como pan de enlutados les serán a ellos. Este versículo es un poco denso, pero la idea es lo que he descrito, ¿no? Que va a ser difícil hacer lo correcto. Dice, como pan de enlutados, en la ley de Moisés, esto lo leemos en Levítico, cuando estaban de luto personas, porque había muerto alguien, pues lo que comían, todo lo que hacían era ceremonialmente inmundo, era contaminado porque había muerto alguien. Todo esto para recordar que la muerte no es de Dios, la muerte es consecuencia directa del pecado, ¿no? Dios no diseñó a la gente para que mueran. Esto del tema de inmundicia era un recordatorio que esto no es de Dios. ¿Bien? Bueno, así como el pan de el que está en luto no es, o sea, es inmundo, obviamente no podemos evitar la muerte, o sea, eso nos vino desde Adán, ¿no? Pero el recordatorio que tenían los judíos de la muerte, pues era esa, la inmundicia, y después tenían que limpiarse ceremonialmente y eso. Dice, todos los que comen del pan de enlutados son inmundos, simplemente está describiendo la ley de Moisés, ¿bien? Será pues el pan de ellos para sí mismos. Ese pan no entrará en la casa de Jehová. Bien, otra vez, el tema de comida. Cuando estéis como cautivos, vais a estar rodeados de inmundicia y va a ser muy difícil hacer lo correcto, lo que está diciendo. Simplemente describiendo las consecuencias del pecado. Y es muy curioso este pasaje. Yo no recuerdo muchos otros pasajes en la Biblia con este mismo enfoque, ¿no? De lo que hará el pecado, esencialmente, te va a meter en más pecado. Y es lo que hizo para los judíos, ¿bien? De hecho, la nación de Israel, el reino de Israel del norte, fue llevado a Siria y no se sabe, o sea, no se sabe mucho de ellos ya, o sea, básicamente se deshicieron como sociedad. La historia de la Biblia continúa un poco con los que fueron llevados a Babilonia, del reino del sur, bien, o sea, se habla más de el segundo reino, ¿no? El reino de Judá, pero la mayoría de los judíos terminaron perdiendo completamente su conexión con Jehová. ¿Por qué? Porque estaban rodeados de una sociedad perdida. Dice el 5, ¿qué haréis? Pregunta retórica. ¿Qué haréis en el día de la solemnidad? Estos son los días de fiestas. Se podría comparar casi al día domingo para el cristiano, ¿no? Los días especiales, los días de Dios. ¿Qué haréis en esos días si estáis en Asiria? Si sois esclavos, si estáis... Pues no hay un tabernáculo donde adorar. No vais a poder hacer lo que tenéis que hacer, ¿no? Hay gente en el siglo XXI, pues hay gente que se encuentra en países donde no es aceptado el cristianismo, ¿no? Donde no se puede reunir la gente abiertamente, donde es difícil. Pues está diciendo eso. A ver, os vais a encontrar en un lugar donde no vais a poder celebrar correctamente la religión de los judíos. Dice, y en el día de la fiesta de Jehová no vais a poder ir a Jerusalén a ofrecer sacrificio como es lo correcto, no vais a estar atrapados. Y ahí vemos en la vida de Daniel cómo se esforzaba él, porque él no podía ir a Jerusalén, era cautivo, ¿bien? Pero ¿qué hacía? Abría las ventanas y para que la gente le viera, oraba hacia Jerusalén, ¿no? Simplemente pues porque eso es lo que podía hacer. Podía demostrar de alguna forma que él todavía servía a Dios, pero era la excepción. O sea, muy pocos como él. Pienso también en Esther y Mardoqueo, ¿no? Donde tenían que andar escondiendo su fe, y Esther teniendo mucho cuidado para que no supieran que era judía y todo esto. Pues eso era lo típico. Bien, versículo 6, porque he aquí, se fueron ellos a la casa de la destrucción. Simplemente los judíos se están acercando a la destrucción.
Egipto los recogerá, Memphis lo enterrará. Memphis es ciudad en Egipto donde se enterraba, es decir, una ciudad cementerio. Ahí habían pirámides y es conocida por eso, ¿no? Por eso lo menciona. Está hablando de vais a morir, vais a ser destruidos, vais a morir. Dice, la ortiga conquistará lo deseable de su plata, espino crecerá en sus moradas. Mira, tanto que ver con la comida, la comida y la cosecha, ¿no? O sea, los terrenos vuestros donde plantáis trigo y todas las cosas de comer van a ser llenas de ortigas y de espinos. ¿Por qué? Porque vais a ser llevados como cautivos, ¿no? No vais a poder disfrutar y labrar de la tierra que Dios os ha dado. Dice, vinieron los días del castigo. ¿Castigo por qué? Pues castigo por el pecado, ¿no? Dios ya ha pasado muchos capítulos hablando de los pecados y lo hemos visto en otras semanas. Vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución. Eso es el tema de este capítulo, la retribución, el castigo al pecado, el castigo de Dios sobre los judíos. Dice, e Israel lo conocerá. Necio es el profeta, versículo curioso, insensato es el varón de espíritu. Esto estamos hablando de los líderes espirituales en Israel que no estaban siendo líderes, estaban haciendo mal su trabajo, no estaban sirviendo a Dios. Si pensamos en pastores, lo más cercano a nuestro día, pues eran pastores con ánimo de dinero, pastores que no estaban haciendo su trabajo de cuidar de las ovejas. Y Dios, como siempre, pone la culpa donde, o sea, para Dios la culpa recae sobre los líderes, recae sobre los que tenían que vigilar el pueblo. Pues la Biblia habla de que no desees el ser líder, no desees la responsabilidad y el cuidado espiritual de otros, porque toda la responsabilidad recae sobre ti. Dios va a pedir cuentas, ¿no?, de la responsabilidad que tú tengas, y Dios siempre tiene palabras severas contra el que tiene posición de autoridad y lo mal utiliza. Y muchos, o sea, casi, yo diría, pues, en todas las religiones se ve tanto abuso de autoridad espiritual. No hablando de ninguna religión en particular, eso es lo que se ve, porque es el corazón humano, y Dios tiene palabras severas contra los que abusan de esa autoridad espiritual. Dice, bueno, son necios los profetas, insensatos, a causa de la multitud de tu maldad, ¿no? Simplemente, pues, ellos son como el pueblo malvados, y son gran parte del problema y la razón por qué el pueblo no está sirviendo a Dios. Y grande odio tiene. Versículo 8, atalaya es Efraín. Atalaya es torre, ¿no? Torre para vigilar, para proteger. Pensamos otra vez en tiempos de cosecha, pues es el lugar donde puedes ver si hay alguna amenaza y puedes, pues, proteger lo que es tuyo, ¿no?, lo que es de tu cuidado. Bueno, atalaya es Efraín para con mi Dios, eso es lo que debería ser. Dice, pero a pesar de ello, ¿no?, el profeta es lazo de cazador en todos sus caminos. O sea, Efraín refiriéndose a la nación de Israel. Israel, que debería ser como una torre que protege a su alrededor, no está haciendo eso. En cambio, vemos a los profetas haciendo lazos, engañando al pueblo. Muy pronto, bueno, un poco más adelante en el capítulo, vamos a ver el episodio. Dime. Una pregunta. Atalaya no es el que está encargado en hablar. Puede ser. Que Atalaya en un principio es el que está encargado de hablar y de amonestar. El que está en la torre, sí, dices. Eso es. El que puede está en ser. la torre y dar el aviso. Yo siempre pensaba que era la torre, pero puede ser, no sé. No sé cuál es la palabra en hebreo. El concepto es este, ¿no? Uno que vigila, o lo que vigila. Pero gracias, si me equivoco, después lo miraré. Dice, iba a decir, un poco más adelante, Dios va a hablar de la historia ¿os acordáis de Balaam?
cuando los judíos, antes de entrar en la tierra de Egipto, de la tierra prometida, hubo un profeta, se llamaba Balaam, no era judío, era un profeta de Dios, que no era judío, y este profeta era corrupto y fue usado, o sea, por un rey le contrató para maldecir al pueblo de Israel, y no pudo. Es una historia muy curiosa, no sabemos exactamente por qué ni lo que pasó, ¿no? Pero él dijo, yo no puedo maldecir al pueblo de Dios porque Dios les ha bendito, y así es. Pero lo que hace Balaam es, aunque no puedo maldecirles, yo te puedo decir cómo atrapar al pueblo. Y Balaam le cuenta al rey, pues esto es lo que tienes que hacer. Tenéis que mezclaros, o sea, en vez de luchar, si sacáis la espada y lucháis, vais a perder. Pero lo que tenéis que hacer es mezclaros con el pueblo, casaros entre vosotros y entre ellos, y vais a arrastrar al pueblo a la maldad. Y es lo que ocurrió a lo largo de toda la historia de los judíos, ¿no? Balaam lo sabía muy bien y exactamente es lo que ocurrió. Y eso es ejemplo de profeta siendo cazador, no, tendiendo lazo y engañando. Todo esto, ¿os acordáis? ¿Por qué lo hizo Balaam? Porque quería dinero. Quería más. El rey Balac le dijo, te llenaré la casa de oro si me lo haces. Y Balaam queriendo la casa de oro. Y no, pero bueno, es lo que ocurre, es lo que siempre ha ocurrido. ¿Bien? Líderes espirituales mal utilizando su autoridad. Dice, odio en la casa de su Dios. Llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabaá. Si conocéis el libro de Jueces, no hemos llegado todavía en la serie de la tarde, pero en Gabaá encontramos la historia más fea y terrible de toda la Biblia, ¿no? Un caso donde hubieron hombres que violaron, mataron gente haciendo básicamente como Sodoma y Gomorra, pero dentro era un pueblo judío. Un lugar de vergüenza completa para los judíos, y Oseas escribe muchísimo después de los tiempos de los jueces. Oseas está cerca del final de los tiempos de los reyes, y todavía Dios usa Gabaá como el punto más bajo de los judíos. Bien, dice, llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabaá. Uno de estos días por la tarde llegaremos a esa historia. Ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. Está diciendo Dios, palabras súper fuertes aquí, que está diciendo, el pueblo ahora ha llegado tan bajo como en los días de Gabaá. Bien, en capítulos anteriores, creo que la semana pasada, vimos que el pueblo decía y se autoengañaba diciendo que servía a Dios. Se llamaban todavía seguidores de Dios, ¿no? O sea, en su mente intentaban mezclar servicio a Dios con el pecado. Como muchos cristianos, pues quieren lo bueno de la vida cristiana con lo malo del pecado también, ¿no? Y quieren vivir con un pie en ambas partes. Pues los judíos hacían eso y Dios dice, pues os equivocáis, ¿no? No sois siervos míos, estáis tan bajo espiritualmente como en los días de Gabaá. Dice, ahora se acordará de su iniquidad y Dios castigará su pecado. Otra vez, el tema principal aquí. 10. Como uvas en el desierto, ahora es versículo positivo, ¿bien? Como uvas en el desierto hallé a Israel. Otra vez continuamos con las metáforas de la comida, ¿no? Porque ese es el tema de todo esto. Pero dice, al principio Israel era como uno que anda en el desierto y se encuentra uvas. O sea, una cosa maravillosa en un lugar de desierto, es la idea. Uvas, pues si las encuentras en un lugar donde hay un montón de frutas, pues al final es algo bueno. Pero si encuentras uvas en un desierto, eso es pues maravilloso, es la idea. Como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio, que yo no conozco muy bien los higos, pero estamos hablando del higo perfectamente bien en su punto, bien. En su principio vi así a vuestros padres. Seguimos dentro de la metáfora del matrimonio, ¿no? En el principio todo bien, como todo matrimonio, casi todo matrimonio, todo de color de rosa al principio, era maravilloso al principio, ¿y qué es lo que pasó?
ellos acudieron, o sea, esto es al principio bien, pero ellos acudieron a Baal Peor, que eso es lo que mencioné de la historia de Balaam. Estamos hablando de ese sitio, esa historia, ¿bien? Esto es antes de entrar a la tierra prometida. El pueblo se mezcló, creo que fueran los amonitas, ahora no me acuerdo, y se casaron entre ellos. Hubo un montón de maldad y fueron a por dioses, y Dios trajo una peste tremenda, y hubo maldición sobre el pueblo por lo que hicieron. Bien, estamos hablando simplemente de esa historia en el libro de Números. Dice, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Empezó maravilloso y muy pronto se desencadenó en el mal, ¿no? O sea, de bien a mal es la idea. Otra vez, la historia aquí como en un matrimonio. Oseas con Gomer empezó un matrimonio, suponemos, un matrimonio bueno, todo bien, todo como debería ser, y hubo infidelidad, ¿no? Y hubo pecado, y se fue todo al garete al principio. Después, como digo, hubo restauración. Y de eso trata el libro. Pero primero, pues, es el pecado y las consecuencias del pecado. Dice, la gloria de Efraín volará cual ave. Se utiliza mucho en el libro de Oseas la palabra Efraín, que es una de las tribus del norte, para hablar del reino entero de Israel, ¿no? Pues Efraín, el nombre, tengo aquí un versículo en Génesis, esto es cuando Josué le nombró a su hijo Efraín, dice así, Josué, él llamó el nombre de su segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. El nombre Efraín simplemente es fructífero, ¿bien? O sea, es como, pues, buena cosecha, o lleno de agua, lleno de fruta, una cosa que florece, que crece, pues eso es en sí el nombre de Efraín, y por eso se usa el nombre de Efraín aquí en contexto de Oseas, ¿bien? Porque el nombre en sí significa dar fruto, ¿bien? Y es en contraste a lo que Dios está hablando de maldición al pueblo y lo que va a pasar al pueblo, ¿bien? Efraín significa eso, ¿no? Fructífero. Bueno, dice, la gloria de Efraín, que significa eso, volará cual ave, o sea, se perderá. Esto es como un pájaro que se escapa y nunca vuelves a verlo. Volará cual ávila, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Hasta ahora hemos estado hablando de fructífera la tierra, pero aquí Dios habla de las generaciones venideras de los judíos. O sea, Dios está diciendo, no solo voy a maldecir a la tierra, voy a maldecir a, pues, vuestras generaciones. No vais a tener hijos. Esto también va con el tema de comida, ¿no? Cuando falta comida, pues no pueden nacer los niños. Todo relacionado, pero, o sea, Dios diciendo, esto es algo serio. Los dioses falsos, Baal y Asera y todos los dioses de las regiones eran los dioses de fertilidad y eran, pues, dos lados de la misma moneda, el tener cultivos y el tener hijos, ¿bien? Eran ideas juntas, ¿bien? Todo eso dentro de estos rituales de la fertilidad que tenían, pues Dios está diciendo, vais a perder la tierra y vais a perder, pues, el poder tener hijos. No habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones, dice. Y si llegaren a grandes sus hijos, dice, los quitaré de entre los hombres. Palabras muy fuertes, muy tristes, ¿no? Pero van a morir, está diciendo Dios, porque hay de ellos también, cuando de ellos me aparte. Palabras muy fuertes, ¿no? Es muy triste lo que Dios está describiendo aquí. Muerte de niños, incluso inocentes. Gente que, pues, no debería estar pasando lo que pasa, pero ocurre por el pecado de sus padres, ¿no? El pecado de la gente de Israel. Hay de ellos cuando yo me aparte. Dios ha dicho, repetido muchas veces, el pueblo se ha apartado de mí, ¿no? Os habéis alejado, ya no me conocéis, habéis ido tras otros, pues dice, cuando yo me aparte de vosotros, esto es lo que va a pasar. Bien. Se dice a veces, no huyas de Dios, o no
intentes escapar de Dios, a no ser que te deje escapar, ¿no? Es la idea. No quiere, o sea, si en realidad te escapas de la mano de Dios, o sea, no te imaginas lo que es eso, ¿no? Un niño, como un niño que se intenta escapar de sus padres, pero es que no entiende la ramificación, no entiende lo que está haciendo al intentar escaparse de la persona que le ama. Dios dice, ay de vosotros cuando yo me aparte en castigo por vuestro pecado. Es la idea. Efraín, según veo, es semejante a Tiro. Aquí hace una ilustración. Tiro era una ciudad muy próspera al norte de Israel, era comercial, ¿bien? Y fue arrasada, ¿bien? Hace poco vimos, no me acuerdo, en el libro de Daniel puede ser, pero en la ciudad de Tiro, pues, era una fortificación tremenda, tenía una isla y se pensaban invulnerables, pero al final, pues no, fueron conquistados por Nabucodonosor, el que conquistó también a Israel. Dice, situado en lugar delicioso, o sea, un lugar maravilloso, estratégico, entraban y salían barcos, por eso era una ciudad muy próspera. Dice, pero Efraín sacará a sus hijos a la matanza. Igual que murió Tiro, igual que fue destruido Tiro, así será destruida Efraín. Bien, es la idea, simplemente una ilustración hablando de prosperidad a pobreza. Dales, oh Jehová, lo que les has de dar, o sea, lo que es justo. Esto es como una oración de Oseas aquí metido. Haz lo que tienes que hacer. Dice, dales matriz y aborte, pechos enjuntos, otra vez, palabras muy tristes, pero hablando de las consecuencias del pecado. Toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Esto lo vimos hace varios capítulos también. Esto era un centro de adoración a dioses falsos. Ahí se habían hecho altares. Esto era un lugar, pues, donde la gente se había abandonado a Dios, habían ido a otros ídolos, ¿no? Toda la maldad de ellos fue en Gilgal, donde abandonaron a Dios. Allí, pues, les tomé aversión por la perversidad de sus obras. Los echaré de mi casa y no los amaré más. Todos sus príncipes son desleales. Como digo, por eso yo tengo tantas ganas de llegar al libro, al final del libro, donde donde terminamos la historia, ¿no? Porque el ciclo del libro de Oseas es como a lo largo de la vida de los judíos, ¿no? Era el ciclo de pecado, castigo, abandono de Dios, les conquistaba una nación externa y después Dios les rescataba, porque Dios es así, Dios es el que perdona, Dios es el que rescata a la persona de su pecado y el llegar al punto bajo es donde la gente se arrepentía. Exactamente el mismo ciclo pues está describiendo Oseas, ¿no? Y vamos a llegar a la restauración al final del libro. Pero dice, de momento no les amaré, sus príncipes son desleales, otra vez hablando de los líderes del pueblo, les han liderado mal y ellos tendrán el mayor castigo. Dice Efraín, otra vez Israel, fue herido. Y recuerda, pues es esta nación fructífera, ¿no? Fue herido, su raíz está seca, no dará más fruto. Todos estos temas tratando de la fertilidad, exactamente el tema de los dioses falsos a los cuales iban los pueblos. ¿Bien? Dice, no dará más fruto, aunque engendren, yo mataré lo deseable de su vientre. Mi Dios los desechará porque ellos no le oyeron y andarán errantes entre las naciones. Bien, palabras fuertes, serias y trágicas, pero las consecuencias del pecado de los judíos. Bien, ahora vamos a traerlo a nuestro contexto, traerlo al siglo XXI, a donde estamos nosotros. ¿Qué aprendemos de esto? Como digo, no somos judíos, no estamos en la misma situación, pero Dios es el mismo Dios hoy que en el tiempo de Oseas, ¿no? Ahora, Dios ve dos tipos de personas en el mundo. Dios ve a los salvos, los hijos suyos, los que han sido perdonados por sus pecados, y a todos los demás, ¿no? Todos desde su nacimiento han ido
por el camino por donde les lleva su naturaleza, un camino aparte de Dios, hay dos grupos aquí. En ambos grupos, bueno, vamos a decir, ambos grupos son pecadores. Ambos grupos desobedecen a Dios de una forma exagerada y trágica. ¿Bien? Dios es herido por los pecados de ambos, ¿no? De cristianos, de no cristianos, ¿no? Esos son afrentas a Dios porque todos, al final, cristianos y no cristianos, son hijos de Dios, son su creación, pertenecen a Él, y el pecado que comete es pecado contra su creador, una afrenta al Dios que les hizo y les ama, ¿no? En ambas partes, pues, Dios es herido, le causa dolor el pecado a Dios. Ahora, en el caso del inconverso, en el caso de la persona que no ha recibido el Evangelio del cual habla el Nuevo Testamento y la historia de Cristo, esa persona será tratada como Israel. Bien, o sea, su pecado les llevará a más pecado, a un lugar donde se van a encontrar completamente alejados de Dios. Bien, las consecuencias del pecado no han cambiado desde los tiempos de Oseas. Bien, todavía no hemos llegado al momento de restauración, del cual nos habla Oseas, pero eso no es aplicable al inconverso. ¿Bien? Dios no restaura automáticamente o por promesa a los inconversos de hoy en día, a los que no son cristianos, ¿no? Ofrece salvación, pero la persona tiene que acercarse a Dios, tiene que arrepentirse y pedir perdón por sus pecados, ¿no? Ahora, dije que hay dos grupos, el inconverso y el cristiano. El cristiano, el que simplemente ha pedido perdón a Dios, se ha arrepentido. Lo que significa arrepentido es la promesa o el deseo y la promesa a Dios de que voy a vivir de otra forma, voy a intentar hacer lo correcto. La persona que se ha arrepentido ha sido perdonado por sus pecados. Cuando él peca, y todos vamos a pecar, cristianos y inconversos pecan, cuando esa persona peca, su pecado ha sido ya pagado, eliminado por Dios en la cruz. O sea, Jesús murió y fue castigado por ese pecado, y nosotros no entramos en este ciclo de castigo por nuestro pecado. Bien, eso es la maravilla del Nuevo Testamento y del Evangelio. No vamos a pagar por nuestros pecados si somos salvos. Eso es lo que significa la salvación. Bien, no vamos a ser llevados al cautiverio como los judíos a Siria o así. ¿Por qué? Porque la promesa de la salvación es Jesús ya pagó todo lo que fue tu pecado, y eso es maravilloso. Ahora, lo que pasa, cuando pecamos, Dios es herido exactamente igual que cuando que cuando uno no es salvo. La diferencia aquí es que uno es castigado, uno no es castigado y el otro es castigado. Ahí la diferencia entre los dos es el perdón, ¿no? Uno es perdonado, el otro no es perdonado. Ahora, si somos cristianos, ¿cómo cogemos estos versículos que hablan de pecado y las consecuencias del pecado? Pues las consecuencias las pagó todos Jesús, ¿no? Eso es la maravilla de la vida cristiana. O sea, este pasaje nos describe lo que sufrió Jesús, pero no nos describe las consecuencias nuestras si somos salvos. ¿Bien? Ahí está. Después viene la cuestión, todos tienen que mirar su corazón y saber ante Dios si son salvos o no son salvos, en qué grupo perteneces, porque si perteneces al grupo de los perdonados, no sufres las consecuencias del pecado, porque los sufrió Jesús. Si eres en el lado de los no perdonados, pues todo lo que se describe en Oseas, pues caerá sobre ti, como cayó sobre los judíos. Importante recordar que todo lo que dijo Dios se cumplió a rajatabla con los judíos. Todo esto es profecía, ¿no? El libro de los profetas, y todo ocurrió. El pueblo pecó, fue llevado a la destrucción, exactamente como Dios había dicho, ¿no? El que no es
perdonado por sus pecados, se enfrentará con las consecuencias del pecado. Y las consecuencias del pecado pues son terribles, ¿no? Hemos visto una pequeña parte de lo que es eso, y la verdad pues no es nada agradable de ver, ni hablar, ni pensar, porque las consecuencias del pecado son horribles. ¿Bien? Pero para el cristiano, esto, espero, lo que debería ser nuestra respuesta al libro de Oseas, ¿bien? Esto es lo que creo yo. Cuando un cristiano lee el libro de Oseas, debería caerse de rodillas y decir, Dios, esto es lo que sufres tú cuando yo peco. O sea, una vez más, ¿no? Perdóname porque, aunque soy un cristiano y sigo pecando y sigo haciendo lo malo, no quiero hacer lo malo, pero hago lo malo. Y todo esto es lo que sufrió Jesús, ¿no? Y todo esto es lo que sufrió Él por mí. El cristiano, si es salvo de verdad, si pues es un hijo de Dios y si está creciendo, pues le entrará el dolor y el deseo de cambiar porque no quieres hacer esto al Dios que te ama y al Dios que tú amas. ¿Bien? No es el miedo de las consecuencias del pecado el que nos motiva a cambiar. Es el amor a Dios y el saber qué significa nuestro pecado el que nos debería motivar a crecer como creyentes, ¿no? Si uno no es salvo, la puerta está abierta, ¿no? A la salvación. Eso es lo que nos cuenta el Evangelio, es lo que fue el mensaje de Jesús, y eso es lo maravilloso del mensaje de la Biblia. Pero las consecuencias del pecado, bien, simplemente para volver aquí y resumir, son terribles, son trágicas. Y hemos leído unos versículos feos que no son nada bonitos de leer, pero son la realidad y son como Dios ve el pecado. Dios odia el pecado, es terrible y todos nosotros somos pecadores. Eso lo deja claro la Biblia y todos, al pensar en su vida, no creo que tardemos mucho en reconocer que sí, también pues, somos pecadores todos. Gracias a Dios por el perdón, gracias por la salvación y gracias por lo que sufrió voluntariamente Jesús por nosotros, y que Dios nos ayude a cambiar, ¿no? A dejar de pecar tanto. Esa es la meta de todo cristiano, es pecar menos, llegar a ser como Cristo, que no pecó nada. ¿Bien? Y que Dios nos ayude a hacer eso. ¿Bien? Así lo vamos a dejar. Voy a orar y terminamos el culto. Nuestro Padre, te damos gracias por este pasaje, aunque es tan difícil, tan duro de leer. Te damos gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias por tu regalo de la salvación. Pido que ayudes a cada uno aquí. Ayúdanos a tomar el próximo paso hacia ti y hacia tu voluntad. Ayúdanos a vivir como Cristo. Pido que pues, nos ayudes a ser menos pecadores de lo que fuimos la semana pasada. Te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén.